Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es José David Arias. En este momento vamos a hacer un video explicando el primer capítulo sobre el cuarto informe Fintech en América Latina y el Caribe, donde el primer capítulo habla sobre el ecosistema Fintech, en donde se tratan los siguientes puntos: evolución y el crecimiento del sector, evolución de los segmentos, distribución geográfica y de mercados principales, modelos de negocio, modelos de monetización, habilitadores de soluciones Fintech, dimensión y madurez, internacionalización, crecimiento de ingresos y retos en general y ciberseguridad. Bueno, aquí vamos a tratar el capítulo 1 del panorama del ecosistema Fintech, donde se está hablando primero que todo de la evolución y el crecimiento del sector, donde se hace un análisis detallado de la evolución del ecosistema Fintech, en donde se muestra que en nuestra región latinoamericana, desde el 2017 hasta el 2023, ha habido un crecimiento de más del 340%, en donde, pues, como aparece en la gráfica, se ve año a año cuál ha sido el crecimiento. Entonces ya pasamos al siguiente punto, que sería la evolución de los segmentos, donde aparece pues ya mucho más detallado toda la distribución del emprendimiento Fintech en América Latina y el Caribe por segmentos, ¿cierto? En donde aparece que el 21% es destinado a los pagos y remesas, el 19% a los préstamos, el 13% a la gestión de finanzas. En ese momento pasamos a la distribución geográfica de los mercados principales en los que se han convertido todas estas Fintech en toda Latinoamérica, en donde en esta gráfica podemos ver el porcentaje de las empresas por país, donde lidera el mercado brasileño, continúa el mercado mexicano, luego sigue el mercado colombiano, el argentino y como quinto el mercado chileno. Pero ya esto se hace una distribución de emprendimientos en toda América Latina y el Caribe por categoría de mercado. Entonces ya pasamos al siguiente punto, que serían los modelos de negocio, en donde vemos los emprendimientos fintech en donde se van dirigiendo. El 40% se dirige hacia la oferta de servicios financieros para las empresas, el 22% para la oferta de servicios a personas, el 30% para las plataformas a conectar. Pasamos a la gráfica 10, donde nos muestra la actividad principal del negocio, como aparece. Un 59% se centra en proveer servicios financieros, 27% se centra en proveer servicios tecnológicos. Entonces ya pasamos al siguiente punto, donde vemos los modelos de monetización y cómo es que estas empresas hacen para lucrar, claro, y cómo es que se hacen para sostener. Pasamos a la gráfica número 11, donde aparece cuáles son las formas en que principalmente monetizan, en donde muestra que un 33% monetiza por cuota de transacción, por software como servicio, por suscripciones, por tasas de interés, venta de datos, por publicidad. Bueno, en este momento pasamos al siguiente punto, que son los habilitadores de soluciones Fintech, en donde aparece el gráfico 12 con el tema de las plataformas abiertas y API, que sería con 17 puntos, cómputo en la nube con 16, donde también se ve la Big Data y analítica con 10 puntos, donde podemos también resaltar con 10 puntos las billeteras móviles, con 9 puntos la IA y el aprendizaje automático. Pasamos entonces al siguiente punto, que sería la dimensión y la madurez, en donde, como nos muestra el gráfico, las empresas se categorizan según pues sus ingresos, en donde está, que son categorías como son presemilla, semilla, preserie A, serie A, salida en bolsa y serie B. Aquí, como vemos en la gráfica, en su gran mayoría las empresas pertenecen un 26% en semilla, un 24% en serie A y preserie A un 25%, donde ya un 2%, que ya serían empresas muy avanzadas, que se le llamarían como unicornios, estarían en salida a bolsa a cotizar. Ya son empresas que ya están en un estado de maduración y mucho más estables con sus contenidos y público. Pasamos ya a la gráfica 14, donde el número de los usuarios activos de los productos de los servicios fintech, donde en su gran mayoría de estas empresas con un 56% tienen entre 1 y 10.000 usuarios, entre un 20% entre 10.000 y 100.000 usuarios, un 7% entre 100.000 y 500.000 usuarios, un 8% entre 500.000 usuarios y 2 millones, un 3% entre 3 millones a 10 millones, un 2% de 2 millones o más. Aquí ya pasamos a la gráfica número 15, donde se muestra el número de personas que emplean las empresas. Aquí podemos ver en color verde que el 27% de las empresas contratan entre 1 y 9 personas, un 23% contratan entre 20 y 49 personas, un 13% entre 50 y 99 personas, y donde un 1% contrata más de 500 personas. Eso va muy correlacionado como también con la madurez que va teniendo la empresa, ¿cierto? En la gráfica 16 vemos los años en operación de las empresas, en donde aparece con un 7% color azul entre menos de un año, en 35% entre 1 y 3 años, en 39% entre 4 y 8 años, de un 11% entre 9 y 14 años y un 8% mayores de 15 años. Lo que quiere decir que la gran mayoría de las empresas están en un promedio entre un año, pongámosle 8 años, se mantienen ahí. Ya si pasan ese umbral, ya la empresa empieza a ser mucho más confiable para así decirlo, con los inversores y para tener más penetración en el mercado o inclusive para hacer mercado en otros países. Pasamos entonces a la gráfica 17, los servicios o productos ofrecidos por las empresas, donde aparece la cantidad de productos ofrecidos. En su gran mayoría se ofrece, el 63% de estas empresas ofrecen entre 2 y 4 productos, un 16% ofrecen entre 5 y 9 productos, un 10% ofrecen un paquete mayor de 10 productos en su portafolio,
y un 12% solamente ofrece un producto, lo que quiere decir que el 63% se enfoca entre 2 4 productos, se especializan en ello. Seguimos con la gráfica número 18, que sería la fase del producto, el servicio principal de una fintech, donde aparece en color verde, como lo veníamos diciendo anteriormente, en un proceso en crecimiento y en expansión, un 16% ya lanzado, ya un 24% listo para escalar, un 7% aparece como su versión beta, listo para ser ya lanzado al mercado. Entonces aquí ya pasamos al siguiente punto, que sería la internacionalización. Entonces, como muestra acá la gráfica 19, México sobresale, casi con 200 puntos, donde el segundo puesto se lo lleva Colombia, casi entre 150 puntos. Pasamos ya al siguiente punto, en donde podemos ver en esta gráfica cuáles son los países donde operan las empresas fuera de su país de constitución. Entonces, en este gráfico 20 podemos ver el porcentaje de las empresas por número de países donde operan. En su gran mayoría, casi un 60% operan en un solo país. Listo, pasamos al siguiente punto, que sería crecimiento e ingresos. Como podemos ver, pues se le hace una encuesta a las empresas comparando el 2022 con el 2023, donde informan sus ganancias anuales. El punto azul es donde todo lo que tiene que ver con el año 2022, y el color verde del año 2023. Bueno, ya aquí pasamos ya al siguiente punto, que sería el último punto, los retos en general y la ciberseguridad, donde un 41% de las empresas identifica que su principal reto es escalar y expandirse de una manera sostenible. Listo, entonces en este gráfico aparecen los principales desafíos en cuanto a la ciberseguridad, lo que conllevan todas estas empresas, donde el 41% aparece con una escalabilidad, donde un 11% aparece con la innovación e implementación de nuevas soluciones. Ya pasamos en esta gráfica número 23 los riesgos de la ciberseguridad como amenaza para las empresas, donde si lo tienen detectado y si están trabajando en ello. Bueno, ya dando una reflexión sobre el capítulo leído y documentado, pienso que todas las empresas y la capacidad de penetración hacia el público y las que más sobresalen son las que solucionan un problema a la gente. Por ejemplo, habla mucho sobre las remesas, los bancos digitales. O sea, esto soluciona cosas que antes en el pasado por la tecnología no existía, no era posible. En cambio ahora con este tema ya de las aplicaciones, de los teléfonos inteligentes y de que los bancos ya puedan trasladar dinero hacia otro lado en segundos, hace que ya también las personas que vivimos en el extranjero podamos mandar también dinero hacia nuestras casas para proyectos de vida o ayudas familiares, educación, lo que sea. Entonces yo pienso que si una empresa, una fintech, soluciona un problema a la gente, es una buena herramienta la cual el público lo va a aceptar.